Hola a todos, bienvenidos a otra emisión de nuestro espacio Crafty Hearts Club. Hoy traigo para ustedes un punto súper fácil para hacer a 2 agujas que genera esta textura tan delicada. A la vez le da un poquito de firmeza al tejido y si bien no es reversible, me parece que puede ser un punto ideal para chaquetitas de bebé, para mantas y por la misma firmeza que pone el punto, para bolsos puede estar bastante interesante también. Este punto lo vamos a hacer en plano para empezar y luego les voy a enseñar cómo se teje en aguja circular o Magic Loop, que tengo una muestra ya aquí tejida. Vamos a ver para que entiendan cómo es el patrón. El patrón del punto es de 4 vueltas. Si observamos, podemos ver que lo básico que trae el punto es un punto jersey o punto de media, que es el punto que vemos aquí, interrumpido por una vuelta que es un punto derecho y un punto revés a todo lo largo de la vuelta. Entonces, nuestro patrón base es la primera vuelta toda al derecho, la segunda vuelta toda del revés, la tercera vuelta toda del derecho, que es lo que vamos a ver que forma este segmento, y la cuarta vuelta que se hace por el lado revés con un punto derecho y un punto revés alternando a todo lo largo de la vuelta. Yo voy a empezar a tejerlo para que sea más gráfico para ustedes y vean cómo se va formando el punto. Aquí yo llevo tejido 2 bloques, por decirlo así, 2 módulos de lo que son el patrón de 4 vueltas. Y para que ustedes pudieran apreciar sin que esto se enrollara, tejí las 2 primeras vueltas en puro punto derecho para que me quedara esta pequeña textura aquí. Entonces yo monté los puntos de mi forma favorita, tejí una primera vuelta toda en derecho, la otra segunda vuelta toda en derecho y aquí comencé a hacer el patrón. Aquí terminé la cuarta vuelta de la segunda tanda y voy a empezar a tejer las vueltas para que ustedes vean cómo se forma el patrón. Este es otro material. En este primer material es un estambre acrílico que queda muy suavecito. Este es una mezcla de algodón con acrílico por partes iguales, pero un poquito más ancho, que me va a permitir que ustedes lo vean con mayor claridad en el video. Entonces, mi primera vuelta es toda al derecho, todos los puntos al derecho. Y les digo que para hacerlo en agujas circulares o Magic Loop es todavía más fácil. Este punto es ideal para personas que están empezando y que quieren un patrón de puntos fácil que se puedan memorizar y sobre todo distinguir dónde pueden estar los errores que se cometan para poderlos corregir. Aquí la primera vuelta toda del derecho. Ahora volteo la labor y la segunda vuelta consiste en puros puntos revés. Ustedes, por supuesto, tejan a su forma de tomar los puntos. Hay muchísimas formas de tejer. Y pues bueno, lo adaptas a cómo tú tejes tu punto revés y a cómo tú tejes tu punto derecho. Y el resultado va a ser exactamente igual. Aquí ya la segunda vuelta. Y ya vas a empezar a poder ver, donde ves estos puntos revés, fue la cuarta vuelta de la sección del bloque anterior y ya vamos viendo las 2 vueltas que se han tejido. Recuerden que para contar puntos es ideal separar y ver estas rayitas que se forman aquí en el medio de los puntos.
cada una de esas rayitas es una de las vueltas que se han tejido. Entonces voy con la tercera vuelta, que es toda del derecho, y voy a saltar y las veo cuando vaya a empezar la cuarta vuelta para que esto no se haga tan largo. Aquí ya está tejida la tercera vuelta y entonces nuevamente volteo la labor y voy a hacer la cuarta vuelta. Ya les voy a decir cuántos puntos se montan. Ustedes pueden montar puntos pares o puntos impares. Para esta muestra yo preferí tejer puntos impares, ¿ok? Y cuando tejemos en aguja circular, me gusta tejer puntos pares. Vamos entonces con la cuarta vuelta y la cuarta vuelta la empiezo con un punto derecho. Y continúo tejiendo en toda la vuelta un revés y un derecho, un revés y un derecho a todo lo largo de la vuelta. Al final del vídeo les voy a dejar la fórmula escrita para que la puedan copiar. Y es verdaderamente fácil, no tiene pérdida. Y la textura que da me encanta, es muy bonito este punto, me parece muy delicado, sobre todo para cosas de bebé. Y aquí está la cuarta vuelta lista. Ya puedes ver cómo se va formando la textura. Y ahora vamos a ver cómo se trabaja con Magic Loop. Aquí tenemos una muestra del punto tejido en aguja circular. ¿Ok? Yo la tejí también por la misma razón, para que ustedes se pudieran dar cuenta. Hice unas cuantas vueltas en elástico 1 por 1, porque esto les da la idea de cómo quedaría o una manga o un gorrito de bebé o mismo un suéter, un jersey que quieran hacer con el punto. Entonces, el método para tejerlo es muy sencillo. Ustedes van a montar en sus agujas el número de puntos que requieran de acuerdo a la medida que van a hacer, preferiblemente puntos pares, porque cuando lleguen al final de la vuelta no les va a quedar ninguna diferencia, o les va a quedar el mínimo de diferencia posible entre el ribete que se forma de la cuarta vuelta. Entonces, como cuando tejemos en aguja circular, nosotros siempre tenemos que tejer con el derecho viendo a nosotras. Esa es la parte que nosotras vamos a ver. Yo dejé los puntos en suspenso. Por ahí dejé un video hace como 2 o 3 semanas, de esta técnica para dejar los puntos en suspenso cuando tenemos una cosa muy estrecha o más bien muy larga y queremos ver cómo está yendo. Ese video se los voy a dejar enlazado en la cajita de descripción. Pero volviendo al punto, ¿cómo vamos a hacer? Siempre que tejemos en aguja circular, nuestro punto derecho nos va a dar el resultado del punto de media, que es este. Entonces es más fácil porque vamos a tejer las 3 primeras vueltas todas al derecho y la cuarta vuelta va a ser la única que va a ser diferente, empezando con un punto derecho y continuando con un revés, derecho, revés, a todo lo largo de la vuelta hasta terminar. Recuerden siempre que el primer punto de la vuelta lo deben de marcar o con un marcador de puntos o con una lazadita de estambre de otro color, para que sepan que están empezando la otra vuelta y hagan los cambios, sobre todo en este caso, que es la cuarta vuelta. Y lo otro que les recomiendo siempre es contar. Cada tanto cuenten sus vueltas para que no se pasen y el patrón del punto les quede como debe quedar. El revés lo podemos ver, es igualito al revés de esta muestra, idéntico. Y bueno, como son piezas que vamos a tejer que no son reversibles,
porque no es un punto adecuado ni para bufanda, ni para, digamos, para cosas que requieran el reversible. Pues puedes tejer un gorro o un bolsito, en fin, ya usarás tu creatividad y podrás ver cómo, para qué te puede servir el punto. Y bueno, esto es básicamente lo que puedo contarles de este punto. Déjenme en los comentarios si lo conocían. Es conocido este punto como punto andaluz. Me encantó, me parece que es muy bonito y creo que es un patrón muy fácil para las personas que están comenzando a tejer punto. Les dejo entonces la fórmula de cada una de las versiones, o en plano o en aguja circular. Y bueno, espero que hayan disfrutado este video y que les sea de muchísima utilidad. Si tienen alguna duda, pónganmela en los comentarios que les responderé esperando poder aclararlas. Y pues nada, suscríbanse si les gusta el contenido del canal, compartan si saben de alguien que se puede beneficiar. Y gracias por estar aquí como siempre. Muchísimas gracias y hasta una nueva emisión.